empezar ya nuestro espacio. Tenemos en esta parte de nuestro programa como invitado a Eduardo Fernández. Como ustedes saben, él es abogado, es presidente del Centro de Políticas Públicas IFEDEC y promotor actualmente del movimiento del partido político Unión y Progreso. Los saludamos, Eduardo, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, Maripili, muy contento de esta llamada y lo único que lamento es que la entrevista no sea personal porque me da siempre mucho gusto verte. Gracias, igualmente. Eduardo, queríamos conversar contigo porque, se han venido produciendo en las últimas semanas una serie de cambios en el orden político en nuestro país, no solamente a nivel nacional, sino también en cuanto a las relaciones internacionales de Venezuela. Hemos visto la reunión que se acaba de dar, promovida o de alguna manera con la presencia del presidente francés Macron. También estaban el presidente de Argentina y el presidente de Colombia, la primera ministra de Noruega, fungiendo también como copartícipes en una reunión que se dio entre un representante del gobierno de Nicolás Maduro, en este caso el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y un representante de la plataforma unitaria, en este caso Gerardo Blay. Entendemos que esto tiene como objetivo tratar de retomar conversaciones entre ese sector de la oposición y el gobierno de Maduro, pero más allá de lo anecdótico de la reunión, quizás lo más importante no es que se diera la reunión, porque ya se han dado varias, sino el hecho de que gobiernos como el de Francia, al máximo nivel, su presidente, estuvieran reconociendo a Nicolás Maduro como presidente, y todos vimos la conversación que se dio entre Macron y Maduro. Yo quería tu comentario porque obviamente el mapa latinoamericano y mundial está cambiando en relación a Venezuela. Quería tu análisis de eso y cómo eso influye en las próximas elecciones presidenciales que estarían previstas para el 2024 y en el panorama político venezolano. Oye, es un editorial el que acabas de hacer, muy bien, muy documentado. Comento. Seguramente, como tú habrás observado, yo toda mi vida he sido partidario del diálogo. Lo contrario al diálogo es la violencia. Yo aborrezco la violencia y creo que el diálogo es lo que conviene. Yo además he lamentado mucho el aislamiento internacional de Venezuela. Me ha parecido que se han cometido errores por parte del gobierno venezolano y se han cometido errores por parte de la comunidad internacional. Me refiero, cuando hablo de comunidad internacional, al grupo de naciones que siguieron la propuesta política del gobierno norteamericano encabezado por el señor Trump. Porque la fórmula que Trump encontró fue la de inventar un mecanismo de gobierno interino, el cual yo confieso que nunca terminé de entender, pero lo cierto es que Venezuela dejó de tener relaciones con 50 países muy importantes y tuvo relaciones muy conflictivas con los países de América Latina. Bueno, todo lo que ayude a normalizar la presencia de Venezuela en la comunidad internacional, yo creo que es positivo. Me parece muy bien, y lo que significa rectificar esa política propuesta y implementada bajo las instrucciones y las órdenes del presidente Trump, me parece muy positivo. Nunca estuve de acuerdo con ese esquema, porque ese esquema inducía a un desenlace violento de la crisis venezolana, o por la vía de promover un golpe militar interno, o por la vía de promover una acción militar desde el exterior. Y siempre dije que ninguna de esas dos hipótesis la veía ni probable ni deseable. Bueno, efectivamente no pasó nada, pues lo que pasó fue ridículo en relación con la propuesta que se había hecho de el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres. Entonces, ¿a qué conduce toda esta
señales que estamos observando y que tú, como excelente periodista que eres, acabas de resumir. Bueno, todo eso ayuda a la normalización, y a mí me parece bien que se normalice la situación del país. Y yo creo que no debemos perder de vista el interés nacional. El interés nacional aconseja que se aproveche la coyuntura del año 2024 para producir un cambio muy importante en la vida nacional, para ofrecerle al país un gobierno de integración nacional que acabe con esta guerra civil no declarada que tenemos desde hace 20 o más años. Esta polarización extrema no le conviene a Venezuela. Lo que Venezuela necesita es un esfuerzo de unidad nacional. Por eso no estoy apoyando a ese movimiento, que no es un partido sino un movimiento independiente, que se llama Unión y Progreso, porque los venezolanos necesitamos recomponer el sentimiento de unión nacional. Entonces creo yo que la coyuntura electoral del año 2024, la Constitución ordena que en ese año, que es el último del periodo constitucional, se celebren las elecciones presidenciales. Y aprovecho la entrevista para reiterar mi propuesta de que se construya una alternativa de consenso nacional, no de acuerdos de partidos, sino de un gran consenso nacional. ¿Qué es lo que entre todos tenemos que hacer para sacar a Venezuela del colapso y para lograr que el país se enrumbe por un camino de progreso, de desarrollo y de bienestar para todos los ciudadanos? Ahora, Eduardo, entendiendo que se está dando que se han dado estas reuniones y que, como tú bien lo dices, y creo, estoy completamente de acuerdo, independientemente de quienes participen en la reunión y si representan solo a un sector del país o no, es muy importante aprovechar esta oportunidad en el plano internacional para que se vuelva a la normalidad, por lo menos a nivel internacional, y que se deje esa tontería de estar en algunos países reconociendo como gobierno a una persona que se autoproclamó en el medio de una plaza. Completamente de acuerdo. Ahora, yo te pregunto cómo, de alguna manera, cómo influye eso, o qué influencia tiene en el venezolano común, en la gente, porque hay mucha gente que dice, bueno, si hay unos señores que se reúnen en París y se ponen a hablar y hay algunos presidentes que los acompañan, pues yo no sé qué tengo yo que ver con eso. A lo mejor para el venezolano común eso le queda muy lejos y ni siquiera entiende si le importa o no le importa lo que estén hablando allí. ¿Sí me explico? Claro, te explicas muy bien. Déjame comentar también eso. Yo creo que para el venezolano común es muy importante que en Venezuela prevalezca un clima civilizado, de armonía, de entendimiento, cancelar la cultura de la confrontación y sustituirla por una cultura de la colaboración, de la cooperación, para sacar al país y para resolver los problemas del venezolano común. ¿Qué lograríamos nosotros si esos diálogos tienen éxito? Por ejemplo, el levantamiento de las sanciones. Yo quiero ser muy claro en esto. La crisis económica de Venezuela no la provocaron las sanciones. La crisis económica de Venezuela la provocaron las políticas equivocadas de los gobiernos que tuvimos a partir de 1998. Pero se agravó con las sanciones. Evidentemente las sanciones agravan la situación. Entonces el venezolano común saldría ganando, porque si de esos diálogos resulta que se levantan las sanciones, podría haber inversiones en Venezuela, podría haber más comida, más alimentación, que es la primera necesidad que tiene la gente venezolana, o un porcentaje altísimo de la gente venezolana. Comida, habría inversiones que generarían oportunidades de trabajo, de empleo,
tendríamos posibilidades de volver a ser un factor importante en el mundo petrolero. El desarrollo agropecuario del país tendría una perspectiva distinta si se levantan las sanciones. En la Comunidad Europea, por ejemplo, se está discutiendo la conveniencia de convertir a América Latina en el granero del mundo, es decir, que la alimentación del mundo en gran medida dependería de lo que produzca América Latina. Bueno, Venezuela es un país bien importante en América Latina y debería estar en condiciones de desarrollar a plenitud su potencial agrícola y pecuario. Entonces, hay muchas cosas que traerían consecuencias positivas para el venezolano común. Yo creo que el venezolano común piensa también que le conviene un cambio político el año 2024 para tener un gobierno mejor que el que tenemos. Entonces, si de esas conversaciones sale la posibilidad de que en Venezuela se hagan unas elecciones transparentes, respetadas por todos, tanto dentro como fuera del país, eso sería muy bueno, porque si el gobierno logra ganar esas elecciones, pues tendría una confianza renovada para hacer cosas, ojalá positivas por el país. Pero si la alternativa democrática logra construir una fuerza suficientemente importante como para ganarle las elecciones al gobierno, pues eso también sería muy bueno en una elección que sea transparente y reconocida y respetada por todos, tanto dentro como fuera del país. De modo que los ciudadanos comunes que no estamos en posiciones de gobierno, ni tenemos tampoco ninguna vocería de organizaciones político-partidistas, estaríamos felices de que este país empezara a recuperarse. Yo creo que es indispensable que sea con un gobierno nuevo y distinto. Ahora, si la recuperación se da con este gobierno, pues bienvenido, porque lo importante es que la gente viva mejor. Lo importante es trabajar porque los ciudadanos venezolanos podamos tener mejor educación, mejor servicios públicos, mejor electricidad, mejor agua potable, mejor medicina y servicios de salud, mejor transporte, es decir, vivir mejor. Y para eso creo que son muy importantes las elecciones del 24 y que esas elecciones se hagan de tal manera de que gane quien gane, se comprometa a hacer un gobierno de unidad nacional y a corregir las cosas que están afectando negativamente la calidad de la vida de los ciudadanos venezolanos. Ahora, Eduardo, en estas elecciones para el 2024, los sectores del PSUV y sus partidos aliados ya han anunciado que, bueno, van con Nicolás Maduro y hay una unidad muy clara en esa parte. Del lado de la oposición todavía andan deshojando la margarita. Ayer se instaló una comisión que la llaman Comisión de Primaria por parte de los partidos del G4 y algunos otros que los acompañan para hacer unas elecciones primarias donde en teoría pues se postularían los distintos candidatos y en teoría, repito, quien resultara ganador pues sería el candidato de esos partidos, esas organizaciones del G4 y de los otras organizaciones que están allí un poco más allá del G4. Por el lado de el otro sector de la oposición, hay otro sector de la oposición que estaría reunido en lo que se ha dado a llamar la Alianza Democrática, pues ya varios de sus voceros han dicho que no participarían en esas elecciones primarias, sino que se reunirían para llegar a un consenso de quién sería el candidato o candidata más adecuado para representar a esas otras organizaciones políticas de oposición en estas elecciones. ¿Tú no crees que este asunto de esta división entre la oposición pueda hacer que habiendo por lo mínimo dos candidatos de oposición, pues eso beneficiaría a Maduro y que esto impediría la posibilidad de que la oposición pudiera ganar elecciones en este 2024? Mira, yo creo que desgraciadamente uno de los problemas que ha ocurrido en Venezuela durante los años transcurridos de este siglo XXI es que no ha sido posible construir una alternativa democrática frente al gobierno.
Cuando digo alternativa democrática, ¿qué quiero decir? Una propuesta de país, una visión alternativa a la que representa el socialismo del siglo XXI. Entonces creo que lo más importante es la propuesta. Enseguida lo más importante es la organización, que creo que tampoco, es decir, el gobierno se ha ocupado de tener una organización muy eficiente y desgraciadamente no ha surgido como alternativa frente al gobierno una organización tan eficiente o más eficiente que la del gobierno. Y luego una estrategia. Yo creo que hay dos palabras clave en la estrategia de lo que yo considero que debería ser la alternativa democrática. La primera palabra es unión. Yo creo que el socialismo del siglo XXI ha sido un factor de división y una alternativa frente a esa política debe convocar a la unión de los venezolanos. No seguir con esta polarización suicida que nos tiene arruinados como país. Por supuesto, yo creo que la responsabilidad fundamental es del gobierno, pero el clima de polarización le ha hecho mucho daño a Venezuela. Y la otra palabra clave es progreso. El país tiene que progresar, tiene que tener inversiones. Seguramente leíste las declaraciones que dio un hombre con mucha autoridad para hablar de la banca, que es el doctor Nogueroles, José María Nogueroles, diciendo que en este momento nadie le daría un crédito a Venezuela. Entonces necesitamos que el país construya una situación que permita que todo el mundo esté dispuesto a darle créditos a Venezuela para que el potencial económico de Venezuela se pueda desarrollar. Ahora, eso no se ha construido del lado de la oposición y yo francamente creo que con este mecanismo de las llamadas primarias no se resuelve ese problema de construir una alternativa seria que interprete no solamente a los sectores que se definen como de oposición, sino también a muchos sectores del oficialismo que quisieran un cambio, pero un cambio civilizado, un cambio con un programa constructivo, con un programa serio, sin persecuciones, sin estar amenazando que se van a guindar en los bombillos de la Plaza Bolívar de Caracas a la gente. No, aquí no debe haber ese clima de persecución, sino que vamos a unirnos para sacar al país del atraso, del subdesarrollo, de la mediocridad. Y vamos a unirnos alrededor de un compromiso programático, mejorar las instituciones democráticas, reactivar la economía, resolver el problema de la pobreza, poner a funcionar los servicios públicos, acabar con la corrupción. Es un programa que está presentando, por cierto, el IFEDEC al debate público, porque no es cuestión de a quién ponemos, sino para qué. ¿Para qué queremos el cambio? Ahora, Eduardo, hay un asunto de orden práctico, que es que hay que elegir un candidato o candidata, o por lo menos uno. Y el asunto aquí es cómo se elige. La plataforma unitaria, los partidos del G4 han propuesto esta comisión de primaria, donde, por cierto, yo creo que tú vas a coincidir conmigo en esto, hay gente muy respetable y muy seria, todos conocemos. Y eso, el hecho que hayan escogido este tipo de personas, pues de alguna manera, mira, por primera vez uno como que los ve, te lo digo sinceramente, yo que soy periodista y los entrevisto todos los días, yo por primera vez veo que hacen una cosa seria. Pusieron personas muy respetables allí. Un número de personas muy respetables, pero, por cierto, todos son muy respetables. Todos son gentes que pueden aportar y van a aportar muchísimo. Por eso, entonces, ese mecanismo va a ser muy difícil que lo puedan violar, porque con todas las personas que están allí, bueno, mínimo tienen que respetar los resultados que diga este grupo de personas, ¿no? Vuelvo a retomar lo que trataba de decir. Todas las personas son muy respetables. No sé hasta qué punto tienen experticia para organizar una cosa tan compleja y tan difícil como esas elecciones primarias. Yo reviso los nombres y digo que ahí no hay personas que estén especialmente calificadas para la organización material de ese evento. En 1 millón de kilómetros cuadrados, tratar de que vote millones de personas que deberían participar en un proceso de esa naturaleza.
Pero es que yo creo que conceptualmente lo que tiene que ocurrir, lo que debería ocurrir, y a lo mejor no ocurre nunca, es que se produzca un consenso. Los chilenos lograron poner de acuerdo a la Democracia Cristiana y al Partido Socialista y lograron una fórmula de consenso alrededor de Patricio Aylwin y tuvieron un éxito enorme. Entonces yo abogo mucho por eso, porque las primarias en el fondo son un escenario para que unos dirigentes de la oposición hablen mal de otros y se peleen con otros y se peleen entre sí, mientras el señor Maduro está en Miraflores tomando nota de los agravios que se dicen los unos contra los otros. Entonces, lo ideal sería que se pusieran de acuerdo y dijeran, caramba, aquí hay un gran consenso alrededor de fulanita de tal o de fulanito de tal, y le vamos a pedir a ese fulano o a esa fulana que le preste el servicio al país de ofrecer su nombre para dirigir un gobierno, y entonces tratar de buscar una persona que llene las condiciones de los artículos 225 y siguientes de la Constitución Nacional, que la gente no se ha leído la Constitución, mucha gente. Cuando uno lee la Constitución dice, el próximo presidente debe reunir estas condiciones, debe ser capaz de ser jefe del Estado, comandante en jefe de la Fuerza Armada, de esta Fuerza Armada que tenemos. Cuando vemos los nombres de los precandidatos uno dice, ¿cuál de ellos estará en condiciones de tener la autoritas necesaria para dirigir? No, hay candidatos que parecen postulados por el circuito bipolar, vamos a estar claros. Bueno, entonces todas esas cosas me hacen a mí pensar que bueno sería que el liderazgo nacional, y cuando hablo de liderazgo nacional, ¿a quién me refiero? No necesariamente los líderes políticos, porque lamentablemente los partidos están muy devaluados. Me refiero al liderazgo empresarial, al liderazgo sindical, al liderazgo académico, universitario, a los gremios profesionales, a los líderes de las distintas, como a los gobernadores y alcaldes. Es decir, reunir un grupo de gente que diga, bueno, señores, tenemos que elegir un candidato a la presidencia que reúna estas condiciones. Entonces vamos a anunciarle al país que todos nosotros nos hemos reunido y pensamos que lo ideal sería esto. Y le haríamos un favor enorme a esos señores de la comisión de primarias que designó la oposición y que son gente tan respetable y tan honorable, porque esos señores se van a sentir enredadísimos. La primera declaración que da el presidente de ese grupo, que es el doctor Casal, un abogado muy eminente y un profesor universitario muy distinguido, es que organizar las primarias va a ser un paquete enorme. Él se da cuenta de que la tarea no va a ser fácil y va a quedar una cosa toda triturada para enfrentar a Maduro. Oye, me parece que ese procedimiento es para escoger al que va a llegar de segundo, no para escoger al que va a llegar de primero. Entonces me parece que hay que explorar mejores caminos, mejores vías, para que se le pueda ofrecer al país una verdadera alternativa democrática que interprete la voluntad de cambio del 80% de los venezolanos. Bueno, te quiero agradecer mucho, Eduardo, que hayas estado con nosotros y nos hayas dado tus opiniones y tu análisis sobre estos temas. Muchas gracias. Con el mayor gusto.